Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Jesús Paredes de Biología y vamos a iniciar esta semana nuestras clases. Sí, prestemos mucha atención para que al final puedas dar tu prueba de velocidad y sacar el 100%. Muy bien muchachos, empecemos. Muy bien chicos, y esta semana vamos a ver el tema de enfermedades del sistema nervioso. Ya hemos visto todo lo que es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y para terminar con lo que corresponde al sistema nervioso veremos las enfermedades que se padecen en este sistema, ¿no? En este tercer bimestre, nuestro séptimo tema. Muy bien. Hay que recordar que algunas de las principales enfermedades del sistema nervioso central son la epilepsia, los tumores cerebrales, meningitis, esclerosis múltiple, encefalitis, demencias, Tourette, Alzheimer y el mal de Parkinson, entre las más llamativas. Empecemos con la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético. Quiere decir que esto va a ser un trastorno a nivel del material hereditario o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo producto de un golpe o un derrame cerebral. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el origen de la epilepsia podría ser genético, pero también podría ser causado por una lesión, por un golpe, ¿sí? Que ha causado también o un derrame cerebral que también lo podría ocasionar. Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos y síntomas y sensaciones que no son normales, ¿sí? Sensaciones anormales. E incluso hay la pérdida del conocimiento. La persona en el proceso de la convulsión epiléptica puede perder el conocimiento. La epilepsia va a ser un trastorno neurológico que es provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en algunas zonas del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Sí, la persona que padece de estos ataques parece que cuando tiene un nivel de estrés alto, las cargas neuronales son muy altas, la actividad eléctrica neuronal, y termina ocasionando lo que es lo que nosotros llamamos la epilepsia, ¿no? Acá puedes ver movimientos continuos del cuerpo, la persona se desmaya, y lo que hay que tomar en nosotros en cuenta es cómo poder ayudar, ¿no? Cuando una persona tiene el caso de epilepsia, lo que uno tiene que tratar de hacer es que la persona, como hace movimientos fuertes, primero que no se golpee en la caída. Cuando uno se puede dar cuenta que la persona tiene esto de epilepsia, ¿no? De ahí lo otro es evitar que la cabeza se golpee, porque algunos golpean la cabeza en movimientos rígidos, y lo otro es que cierran muy fuerte la presión, o hacen presión muy fuerte con los maxilares superior e inferior, y podría con los dientes cortar la lengua. Entonces por eso se suele poner un pañuelo en la boca para evitar que haya daño a nivel de la lengua, ¿no? Y como vemos es porque por la actividad eléctrica de las neuronas, un aumento de esto que termina generando el caso de las epilepsias, ¿sí? Era recomendable hace años también, ya no he visto, personas que llevaban cartelitos que indicaban que él padecía de epilepsia, para que cuando sucediera esto alguien tomara las medidas al menos de cuidado o precaución de evitar los golpes, ¿no? Lo que se tiene que tratar de hacer es eso, de esperar que la persona no se golpee y evitar que con los dientes corte o la lengua le haga herida, ¿no? A la hora de cerrar y abrir como masticando. Después lo otro es esperar que la persona recupere el sentido y orientarlo, porque hay personas cuando después del ataque epiléptico, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver, no recuerdan lo que ha pasado, ¿sí? Es como que un shock, sucedió toda la descarga del movimiento de las neuronas, y la persona luego no recuerda qué pasó. Entonces eso es un ataque al sistema nervioso central, ¿sí? Muy bien. Segunda enfermedad que vemos es la meningitis. Recuerda que la palabra itis termina en inflamación, ¿no? Por ejemplo, tienes apendicitis, que es la inflamación del apéndice. Muy bien. Entonces en este caso la meningitis es la inflamación de las meninges. Acuérdate de las meninges, ¿sí? Meningitis es la inflamación de las meninges. Cuando existe alguna infección en el cerebro y en la médula espinal, esto puede dar lugar a que aparezca una inflamación de alta gravedad. Entonces mira,
puede haber productos de infección. Entre los principales síntomas que aparecen cuando se produce una inflamación se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, la confusión e incluso en los peores casos la persona afectada puede sufrir un grave daño cerebral, por lo que podría originar las convulsiones, que aparezcan algún accidente cerebrovascular e incluso puedan llevarla a la muerte. Podría ser que esta infección se logre generalizar y atacar a todo el sistema nervioso y tendríamos muchos problemas porque podría ocasionar o convulsiones o en el caso de la muerte, ¿no? Cuando hablamos de meningitis hablamos de una respuesta inflamatoria aguda de la meninge que se produce a causa de la infección ya sea bacteriano, viral o debido a alguna infección de tipo fúngica, de hongos. O sea, quiere decir que la meningitis se va a producir por respuestas inflamatorias ante tener infecciones ya sea por bacterias, por virus o por hongos, ¿sí? La reacción a algún tratamiento o alguna otra enfermedad inflamatoria o algún tipo de cáncer, lesiones en la columna o cerebrales. Estos también generarían una respuesta de inflamación, ¿no? La enfermedad podría ser por culpa del cáncer, lesiones en la columna o lesiones cerebrales. Entonces, vamos a tener esto. Recuerda que la meninges es la capa que protege o rodea el sistema nervioso, ¿no? Ahí tú tienes la piel, tienes el cráneo y debajo del cráneo ya están las meninges, ¿sí? Y en esta región, si hay infección por bacterias y virus, la que se puede inflamar es la meninge. Recuerda, meningitis es inflamación de la meninge, ¿sí? De las meninges, recuerda. Acá se puede observar, ¿no? Mira, está la piel, el cráneo, el hueso del cráneo y las meninges, normal. Pero en cambio acá, mira, se nota la inflamación, una meninge inflamada, ¿sí? Entonces podemos ver este caso de la meningitis. Entonces si te preguntan qué es meningitis, es la inflamación de la meninge. ¿Por qué se ocasiona la meningitis? Por infecciones, que puede ser bacterianas, puede ser viral o puede ser por culpa de hongos. También se podría producir por reacciones a tratamientos, debido a cáncer, lesiones en la columna o lesiones cerebrales también, ¿sí? Entonces, meningitis, recuerda, inflamación de la meninge, que es la meninge, la capa que protege al cerebro. Luego tenemos la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, que va a tener muchos síntomas como te menciona. Primero está la pérdida de fuerza muscular. Luego vas a tener problemas de visión o pérdida de visión en un ojo, hormigueo, dolor y problemas para mantener el equilibrio. Estos son los principales síntomas que va a padecer una persona con esclerosis múltiple. Cuando la enfermedad ya de la esclerosis múltiple se encuentra en un nivel mucho más avanzado, pueden aparecer ya otros síntomas como por ejemplo la rigidez en los músculos, problemas sexuales, pérdida de memoria, de concentración, y es común que las personas con esta enfermedad terminen desarrollando una depresión debido a su condición. Claro, va a perder el movimiento, el equilibrio, visión, dolor. Hay un problema depresivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los síntomas varían de una persona a otra y debido al tipo de esclerosis múltiple que se presenta. Exactamente qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se va a deber al daño, o sea, en los axones de las neuronas. Los axones de las neuronas, tú recuerdas que para el impulso nervioso viaje de manera rápida y poder tener respuesta en la capacidad muscular, en la capacidad esquelética muscular, nosotros necesitamos que la información nerviosa sea rápida. Entonces recuerda, neurona a neurona van haciendo sinapsis hasta que la neurona llega al músculo. Pero estas neuronas van a tener dañadas las vainas de mielina. Entonces, si la mielina en el axón se encuentra destruida o dañada, las vainas de mielina, ¿qué va a hacer? Va a interrumpir la habilidad que tiene el nervio de conducir el impulso eléctrico hacia el cerebro. Entonces la persona va a perder la respuesta que podría dar. Por eso que hay pérdida de fuerza muscular y en algunos momentos, en casos ya mucho más avanzados, el músculo se va a quedar rígido, ya no va a presentar movimiento. ¿Y eso a qué se debe? Al daño, a la destrucción de la mielina. La mielina, recuerda, es la que recubre, la mielina es un lípido, ¿sí?, que recubre los axones de las neuronas, permitiendo que el impulso nervioso sea mucho más rápido, mucho más rápido. Y si la sinapsis neuronal no sucede, la persona va a empezar con problemas de esclerosis múltiple por falta de o daño a través de los tubos que contienen a la mielina.
Entonces va a poder pérdidas de fuerza, que es lo más común, problemas de visión, pérdida de la vista también se podría dar, como he mencionado. Entonces recuerda, la esclerosis múltiple, principal factor, destrucción o daño de las vainas de mielina. O sea, la mielina, que es el lípido que permite que la información nerviosa viaje mucho más rápido, va a estar dañada, evitando que el impulso nervioso llegue al cerebro y luego haya una respuesta. ¿Sí? Recordemos que en este caso la sinapsis es neurona-neurona, neurona-músculo. Entonces tendríamos problemas con este tipo de interacción. ¿Sí? Entonces esto ya sería una disfunción en el sistema inmunitario. Lo origina esto. ¿Sí? Muy bien, recuerda, la vaina de mielina se ve dañada. ¿Qué origina? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Muy bien. Luego tenemos el Alzheimer, que es una enfermedad ya un poco más común. Antes era no tan presente. Lastimosamente ahora se viene dando, ¿no? El Alzheimer va a ser un tipo de demencia que se produce de manera progresiva y que va destruyendo tanto la memoria y las funciones cognitivas importantes de las personas, como por ejemplo son las habilidades intelectuales y sociales, la capacidad de relacionarse, ¿no? Las personas que padecen de Alzheimer presentan diferentes síntomas que van empeorando con la evolución de la enfermedad. Sí, el Alzheimer es degenerativo, o sea, cuando tú tienes una enfermedad que por mientras que la mantiene la persona va dañando, está degenerando, está causando daño, ¿no? Degenerativa. Entre las más comunes se encuentran los problemas de concentración, la confusión, la dificultad para resolver problemas y en casos mucho más graves la persona puede llegar a sufrir grandes cambios de personalidad, tener problemas para comunicarse de manera oral y escrita, desorientación en tiempos y lugar, y va a tener estos problemas para desempeñar sus tareas cotidianas, olvidarse de su familia. Ese es el mayor problema. Llegan a olvidarse de los familiares, no los reconocen, y personas cercanas, entre otros. Finalmente, en las últimas etapas de la enfermedad, se vuelven personas totalmente dependientes. Una persona con Alzheimer no se le puede dejar sola, ¿no? Recuerda que la memoria de corto plazo ya no la tiene funcionando. La memoria inmediata, como tú verás, mira, esta es una muestra del cerebro sano. La región del habla, la región de la memoria está intacta. Pero en la persona que tiene Alzheimer, la región del habla y la región de la memoria inmediata se vio afectada. Ha habido destrucción acá. Entonces, por eso es que no se puede realizar. El Alzheimer se presenta en una incidencia a las personas de 60 años se presenta entre el 1 y 2%, las personas de 70 años entre el 3 a 5%, las de 80 años entre el 15 a 20%, y mayores de 85 ya estamos hablando de 33.3%, que es un tercio, hasta el 50% de las personas. Entonces, el daño y la afección que va a tener, en este caso por pérdida de neuronas, es evidente en la imagen, generando la pérdida de la memoria inmediata. Por eso es que al comienzo la persona con Alzheimer no recuerda lo que está haciendo. Entonces, por eso se vuelven personas dependientes. Necesitan de otra persona para evitar los percances o problemas que se vienen dando por la falta o la pérdida de memoria. ¿Sí? Muy bien. Veamos la otra enfermedad. La enfermedad que vemos es el Parkinson. También lastimosamente ha ido aumentando en el paso del tiempo. No era tan común o frecuente antes, pero lastimosamente sí, ¿no? Ahora hay bastantes casos. El Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, que son las neuronas, no producen suficiente cantidad de ¿quién? De dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, entonces no va a poder producir suficiente dopamina. Y algunos casos de estos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Sí, o sea, al comienzo los criterios del Parkinson indicaban que como que era genético, pero poco a poco se han ido dando cuenta que no tiene que ver relativamente con los genéticos, ¿no? Los síntomas comienzan lentamente, también es degenerativa esta enfermedad, lentamente en general en un lado del cuerpo, luego afectan ambos lados del cuerpo. Los síntomas son temblor en las manos, en los brazos, en las piernas, la mandíbula y la cara. Hay personas que al comienzo, si es que no hay medicación, presentan solo un lado del cuerpo con temblor y el otro lado no.
al tomar medicamentos, que son unas pastillas que ellos toman, esto como que se controla, ¿sí? Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. Y a medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades tanto para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión debido al sentirse que no puede hacer algunas cosas, ¿no? La idea es que cuando alguno tenga cualquier tipo de afección, cualquier tipo de enfermedad, no sentirse menos. La idea es que entender que uno está enfermo y tratar de, en la medida de las posibilidades, seguir haciendo algunas cosas para no sentirse inútil, ¿no? Y capaz eso es lo que genera la depresión en las personas, ¿no? También genera trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. Recuerda que aquí hay un movimiento compulsivo. Falta de dopamina, acuérdate, falta de dopamina, ¿sí? Acá podemos tener los problemas que ocasionan, ¿no? ¿Sí? Los temblores, que son los más llamativos, ¿no? Dificultades para concentrarse, para responder, para caminar. Vamos a tener eso. Entonces, la dopamina, que es un neurotransmisor que permite que se realice la sinapsis, así como hace un rato te hablé de la mielina, que hacía que el impulso nervioso viaje más rápido, la dopamina es un neurotransmisor que permite la conexión sináptica, ya sea entre neurona a neurona, neurona a músculo, ¿sí? Y permite que esto se realice. Entonces, al fallar la cantidad de dopamina, no va a producir suficiente cantidad, entonces empiezan estos movimientos involuntarios, temblores, que en algunos casos se concentran en algún lado del cuerpo y luego, como es degenerativo, lastimosamente va abarcando cada vez más, ¿no? Luego tenemos la encefalitis. ¿Te acuerdas de meningitis? Meningitis era inflamación de las meninges, ¿no? En el cambio, la encefalitis, disculpa, es la inflamación cerebral, la cual es provocada principalmente por un virus. Principalmente por un virus. La encefalitis es por virus. La meningitis, recuerda, fue virus, bacterias y hongos, ¿no? Aunque también la puede ocasionar las bacterias. La mayoría son virus en el caso de encefalitis. Este tipo de padecimiento, disculpa, puede ser de baja o alta gravedad, siendo en la mayoría leves. Pero cuando se trata de encefalitis leve, los síntomas que presenta la persona afectada son similares a los de una gripe y el tratamiento consistirá únicamente en descansar lo suficiente. Sí, la idea que es descansar, ¿no? Beber muchos líquidos e ingerir medicamento indicado. Sin embargo, en los peores casos, las personas pueden llegar a presentar algunos síntomas graves como fiebre súbita, dolores intensos de cabeza, convulsiones, confusión, entre otros. Entonces vamos a tener en este caso que los virus, como ves, están atacando el sistema nervioso y le producen una inflamación al encéfalo, cerebro. Como tú verás, mira, tenemos una imagen de una persona normal, el encéfalo de vista normal, y luego mira la inflamación que se genera por la encefalitis, la inflamación del encéfalo, generando, mira, una diferencia notable en el tamaño, ¿no? De la parte del encéfalo que es ocupada dentro del cráneo y esta que está haciendo presión, por eso que hay molestias y dolores, ¿sí? Luego tenemos el síndrome de Tourette, que algunos ha aparecido en películas, capaz en videos, y es mal entendido, ¿no? El síndrome de Tourette es una afección neurológica de origen genético, que se manifiesta tanto en la infancia o en la adolescencia. La persona que padece esta enfermedad va a realizar movimientos o tics o sonidos de manera anormal, y esto se debe a que no tiene un control sobre estos, ¿no? Los primeros síntomas que se desarrollan durante este síndrome son lo de las caras, el tronco y los brazos, ¿no? La persona no puede controlar movimientos involuntarios de la cara. Parece que algunos, cuando no entienden o no saben de esto, piensan que la persona les está burlando o está haciendo muecas o está haciendo burla, ¿no? Y lastimosamente no lo puede controlar, ¿no? También es posible que la persona llegue a repetir ciertas palabras y que en ocasiones diga groserías de manera continua. Aunque esto es lo que más han querido incidir las películas y mostrar, ¿no? Pero lo primero es lo de los gestos, ¿no? Por otro lado están los tics faciales, en los que incluyen parpadeos, muecas, contracciones de la nariz, los cuales se realizan de manera continua y rápida. Este síndrome puede dar lugar a que se produzca otro tipo de trastornos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad, depresión y el trastorno de atención por hiperactividad. Lastimosamente este síndrome genera la aparición de otros
de otros trastornos, ¿no? Hasta el momento se desconoce cuál es la causa de este padecimiento, el cual es más común en el sexo masculino que en el femenino. El síndrome de Tourette es mucho más común en el varón que en la mujer, ¿no? Y acá hay una posible teoría, ¿no? Se cree que está relacionado a un grupo de células cerebrales ubicadas en el encéfalo y conocidas como ganglio basales, ¿no? Como ganglio basales. Tenemos eso de acá. Por ejemplo, tenemos acá en la región del encéfalo, mira, el putamen, que participa en la modulación del movimiento, la sustancia negra relacionada en el aprendizaje, la amígdala cerebral responsable de la ansiedad y de las emociones. Y acá tienes también el globo pálido, que junto al putamen forma el núcleo lenticular y es encargado de la postura y el movimiento. Y esto se ve dañado y la persona tiene estos movimientos involuntarios, ¿sí? Muy bien. Acá tienes la hojita de la tarea, te he dejado 7 preguntas, son 7 esta semana. Resuélvelos y los envías. Muy bien, la clase terminó, espero que te haya gustado. Sí, regala un like al final y sigamos cuidándonos, por favor, hay que seguir cuidándonos. Se está escuchando noticias de segunda ola en Europa. Es un indicativo que hay que seguir todavía cuidándose porque a pesar que la curva baje de personas que se están contagiando, lastimosamente por el descuido puede volver a aumentar, ¿sí? Tomemos medidas y conciencia de esta situación. Nos vemos, chicos, un abrazo a la distancia.